Vamos a ver este tema, hermanos, que para mí es muy importante, ¿verdad? Para mi vida personal, ya que he decidido, ¿verdad?, tomar este paso, ¿verdad? El servir al Señor, ¿verdad? Es algo muy importante, una responsabilidad, ¿verdad? Como pastor, ¿verdad? Entonces, pues este tema Dios lo puso, ¿verdad?, en mi corazón, porque habla mucho a mi vida, ¿verdad? Eh, el cómo debe uno tratar, ¿verdad? A la iglesia del Señor, a los miembros, al pueblo de Dios, ¿verdad? Este tema yo le puse por nombre Apacentar la grey de Dios. Quiero que vayamos a Primera de Pedro 5, por favor, hermanos. ¿Ya están ahí? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidad de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. En- y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Ayúdenme a orar, hermanos, por la palabra de Dios. Vamos a pedirle que Él tome el control, ¿verdad?, de esta enseñanza. Amado Señor, Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre, ponemos en sus manos, Señor, esta enseñanza. Ponemos en sus manos nuestras vidas, Señor. Le pedimos que sea usted, Señor, hablando a través de mí, Señor, que tome el control de mis pensamientos, Señor, que me dé palabras, Señor, para poder enseñar su bendita palabra como usted quiere que sea enseñada. Pido también, Señor, que abra el entendimiento de mis hermanos para que podamos entender, Señor, este mensaje, esta palabra que usted trae para nosotros. Se lo pedimos todo en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Este hombre, Pedro, ¿verdad? Sabemos que fue un hombre que vivió, ¿verdad?, mucho tiempo con el Señor Jesucristo, fue enseñado por Él, estuvo con Él, ¿verdad?, los 3 años y medio de su ministerio del Señor Jesucristo. No es cualquier hombre el que está hablando aquí, hermanos. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y que soy también participante de la gloria que será revelada, ¿verdad? Este hombre está hablando, ¿verdad?, a estos líderes. El anciano no es específicamente una persona
ya de edad, ¿verdad? Como nosotros sabemos o solemos llamarle a las personas a veces, ¿verdad? Ya de una gran edad, sino que son personas con mucho conocimiento en la palabra, ¿verdad? Estos hombres a los que está hablando Pedro les dice, ruego a los ancianos, ¿verdad? Estos hombres sabios que ya tenían un cargo, tenían un ministerio, ¿verdad? Estaban ya pastoreando probablemente una iglesia. Este hombre les está hablando, hermanos, pero no les está hablando como él creyéndose mayor que ellos, ¿verdad? Sabemos que Pedro fue un hombre que el Señor Jesucristo usó, ¿verdad? Para que hiciera grandes cosas, ¿verdad? A través del tiempo que estuvo con el Señor Jesucristo. Este hombre habla a estos ancianos, ruego, dice, ruego a los ancianos, dice que están entre vosotros, ¿verdad? Que están entre la iglesia. Le está hablando a estos hombres ya de conocimiento en la palabra de Dios, ¿verdad? Para que exhortándolos, ¿verdad? Ya más adelante vamos a ver lo que él les está pidiendo. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Dice, yo anciano también, ¿verdad? Él tenía el conocimiento, ¿verdad? De lo que el Señor Jesucristo había pasado, todos los padecimientos que Cristo había tenido que pasar, hermanos, ¿verdad? Entonces este hombre, Pedro, habla y sabía lo que estaba diciendo este hombre, ¿verdad? Porque a él se le fue dado el pastorear, ¿verdad? Primeramente al rebaño del Señor Jesucristo, ¿verdad? En Juan 21:15, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Le da la comisión a Pedro de que él, ¿verdad? Apaciente sus ovejas, dice, le dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Primeramente el Señor Jesucristo le empieza a decir a Pedro, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás, dice, ¿me amas? Más que esto le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, ¿verdad? A este hombre se le está dando, ¿verdad? Esa comisión, ¿verdad? Que tenía que apacentar el rebaño del Señor, ¿verdad? Apacentar, hermanos, es pastorear, alimentar, cuidar, ¿verdad? Cuidar de un rebaño, ¿verdad? Eso es lo que significa apacentar. Grey es congregación de fieles o creyentes o el rebaño, ¿verdad? Un rebaño es lo que significa, ¿verdad? Grey. Entonces a Pedro se le está dando esta comisión, el Señor Jesucristo se la dio, ¿verdad? Apacienta mis ovejas, Pedro, ¿verdad? Si me amas, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Entonces le está diciendo el Señor Jesucristo, si tú me amas, ¿verdad? Vas a amar también a mis ovejas, vas a amar a mi rebaño y lo vas a apacentar. Entonces este hombre está hablando aquí a estos ancianos, hermanos, ¿verdad? Aquí en Primera de Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano, ¿verdad? También con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Este hombre no se sentía mayor, ¿verdad?, que estos ancianos, que estos líderes, sino que les está haciendo una petición, les está hablando con ruego, ¿verdad? Les está pidiendo, por favor, se podría decir, ¿verdad? Y les dice, y también dice, soy testigo de los padecimientos de Cristo. Les está afirmando, ¿verdad?, que Él estuvo con el Señor Jesucristo. Él tiene la autoridad, ¿verdad?, de hablarles y de pedirles, ¿verdad?, cómo van a cuidar al rebaño del Señor. Y les empieza a decir, soy testigo de los padecimientos de Cristo, dice. Soy también participante, dice, de la gloria que será revelada, ¿verdad? Sabemos que
hay una recompensa, queridos hermanos, ¿verdad? Por hacer, ¿verdad? El trabajo para la obra del Señor, por ser fiel, ¿verdad? Ya sea en los caminos del Señor, ya sea ministrando la palabra del Señor. Hay grandes recompensas y la principal es la vida eterna que Dios nos ha dado. Y es que ya no la dio, no es que nos la va a dar, ¿verdad? Porque desde que creemos en Cristo Jesús, nosotros recibimos esa promesa de la vida eterna. Entonces este hombre les está hablando, ¿verdad? A estos ancianos que eran constituidos, hermanos, en cada iglesia se constituían ancianos, ¿verdad? Para que ellos lideraran, llevaran, cuidaran el rebaño del Señor. Vemos que Pablo en Hechos 14, Pablo levantó muchas iglesias, ¿verdad? Él iba, levantaba iglesias, levantaba hombres, ¿verdad? Con conocimiento, hombres fieles para que pastorearan, ¿verdad? Esas iglesias. Hechos 14:23 nos habla sobre cómo ellos iban, levantaban iglesias y levantaban hombres fieles que apacentaran a esos rebaños, ¿verdad? Hechos 14:23. Dice la palabra del Señor, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído, ¿verdad? Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído, perdón, hermano. Entonces, aquí estos hombres, ¿verdad? Pablo y Bernabé iban, predicaban la palabra, hacían un grupo de creyentes, ¿verdad? Empezaban a enseñarles, a instruirlos, y creo que en cada congregación, ¿verdad? Hay hombres, ¿verdad? Que Dios escoge, hermanos, ¿verdad? Para liderar, ¿verdad? Entonces, estos hombres iban y levantaban iglesias y apartaban hombres, ¿verdad? Por los cuales dice que ellos oraban, ¿verdad? Antes de que le dieran un cargo a un hombre. Entonces aquí Pablo y Bernabé dice que constituían ancianos en cada iglesia, ¿verdad? Y habiendo orado con ayuno, ¿verdad? Oraban, se ayunaba para que pudiera Dios revelar, ¿verdad? A esos hombres que tenían que quedarse a cargo de las iglesias que estaban levantando estos hombres. Dice, los encomendaban al Señor en quien ellos habían creído. Eran hombres que ya se habían convertido, habían creído en el Señor Jesucristo, habían creído en el Evangelio, ¿verdad? Entonces esos hombres se les asignaba, ¿verdad? El que cuidaran a ese rebaño, a esas personas que habían creído también en el Señor Jesucristo. En cada iglesia iban haciendo esto, es hombre, ellos no se quedaban, sino que ellos iban buscando, ¿verdad? Seguidores, iban predicando la palabra, levantando iglesias y poniendo personas que se quedaran al cuidado de ellas, para que les enseñaran, para que los ministraran, todo conforme al Evangelio, conforme a lo que Pablo y Bernabé les iba enseñando, ¿verdad? Entonces aquí Pedro les está hablando a esos ancianos. En el versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de ellos. Eso es algo muy importante, hermanos. Y lo que yo entiendo aquí primeramente, dice apacentar la grey de Dios. No es de nosotros estas personas que están aquí, estas almas, ¿verdad? Dice que son de Dios, ¿verdad? Porque todas las almas le pertenecen a Dios, hermano, ¿verdad? Entonces, nosotros solamente somos trabajadores, obreros que servimos a Dios, ¿verdad? Que Él nos puso aquí para enseñar, ministrar su palabra. Entonces, lo primero que entiendo aquí es que el rebaño, la grey, es del Señor, hermanos. Dice, y les dice
Pedro, apacentar la grey, cuidar de ellas, ¿verdad? Cuidar de estas ovejas, dice, porque son del Señor, son del Dios Todopoderoso. Dice que está entre vosotros. Ellos estaban entre una congregación y Pedro les está pidiendo, apacienten, cuiden de ellos, porque son de Dios, no son de ustedes. No son de ustedes, ténganlo en claro, ¿verdad? No podemos nosotros decir, no, pues yo tengo tantas almas ahí. No, el Señor, son almas del Señor, son, ¿verdad? Que Dios ha traído, porque Él es el que trae, ¿verdad? Él es el que nos busca. No somos nosotros quien buscamos de Él, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Él es el que pone en nosotros el querer y el hacer las cosas, hermano. Entonces aquí Pedro le dice a estos ancianos, apacienten, cuiden del rebaño de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, ¿verdad? No por obligación, hermano, no porque lo tengo que hacer, tengo que cuidar de ellos porque no saben ellos cuidarse solos, no, hermano, sino que dice que lo hagan, ¿verdad? Lo hagan voluntariamente, por amor a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos ha sacado de la vida mala que llevamos, la vida pecadora en la que vivíamos antes, ¿verdad? El Señor nos rescató de esa vana manera de vivir en la que estábamos en algún tiempo, hermanos. Ahora el Señor nos ha traído, dice la palabra, a su luz, dice, a su luz admirable. Entonces nosotros, hermanos, debemos de dar, porque dice que de gracia recibimos, debemos dar de gracia. Entonces, no debemos de nosotros decir que somos dueños de esta congregación. Las almas son de Cristo, hermano, y nosotros debemos de apacentarla no por obligación, no por fuerza, sino voluntariamente. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio. No porque yo vaya a tener algún beneficio de ustedes, hermano, yo estoy aquí parado, ¿verdad? Sino que debe ser con ánimo propio, me dice la palabra de Dios. Y esto es algo que yo, hermanos, me pareció algo muy bueno para mí que estoy emprendiendo este camino, ¿verdad? Como pastor, como líder, porque yo aprendo cómo debe de ser un líder, cómo debe de comportarse un líder, ¿verdad? Que está ante una congregación, ante un rebaño que es del Señor. Entonces aquí dice que no lo hagamos por ganancias deshonestas. Como hay muchos hermanos, ¿verdad? Sabemos que hay muchos lugares donde solamente se les habla de dinero, 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 ¿verdad? Traigan dinero aquí para que se les haga el milagro, les venden cosas para que les dé buena suerte, ¿verdad? Pero eso no es lo que nos habla la palabra de Dios. Debemos de nosotros servir a Dios con amor, cuidar a las ovejas del Señor, no por una ganancia, hermano, no por un beneficio que podamos obtener, ¿verdad?, de las almas. Pero hay muchos líderes que se han desviado, han visto que a través de tener un ministerio, un cargo en una congregación, pueden sacar beneficio para ellos mismos, ¿verdad? Y no es así. Sabemos que dice la palabra del Señor que el obrero es digno de su trabajo. Es lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Y nosotros lo creemos, pero no vamos nosotros a estar, como dicen por ahí, trasquilando a las ovejas. La palabra del Señor no nos enseña eso. Hermanos, Pablo levantaba iglesias y él levantaba hombres y los dejaba a cargo de esas congregaciones y se iba. Se iba y seguía él predicando la palabra de Dios, volvía a levantar otra iglesia, volvía a poner hombres que se hicieran cargo, ¿verdad?, de las personas que estaban ahí y seguía adelante. Seguía él predicando la palabra de Dios. No se quedaba ahí o decía que iba a obtener algún beneficio de ellos. Dice que Pablo, hermanos, muchas veces padeció hambre. Muchas veces él tenía que pasar hambre, ¿por qué? Porque no tenía sustento para el alimento de él, ¿verdad?
Pablo fue un hombre que Dios usó grandemente. ¿Cómo es posible que ese hombre, verdad, que levantó tantas iglesias, padecía hambre? Pero había una iglesia en especial, hermanos, que amaba al apóstol Pablo porque veía que el apóstol Pablo era un hombre humilde, que no cobraba por predicar la palabra de Dios. Él iba, les enseñaba y se iba, ¿verdad? Pero dice que hubo una iglesia en especial, no sé si me equivoco, la iglesia de Filipo, que amaba al apóstol Pablo, y dice que ellos empezaron a apoyar al apóstol, ¿verdad? Dice que lo apoyaban para sus necesidades, no le daban en abundancia, ¿verdad? O riquezas, sino que lo apoyaban para sus necesidades. Y en algún pasaje dice Pablo, dice que les agradecía, ¿verdad?, a esos hermanos porque ellos se habían preocupado por él. Nadie, dice, se preocupó por mí más que solamente ustedes. Pablo había levantado, vuelvo a repetir, varias iglesias, pero nadie se preocupaba si Pablo comía, si Pablo tenía un techo donde quedarse, donde descansar. Pero estos hermanos vieron que ese hombre era un hombre que amaba la obra de Dios, que él enseñaba la palabra de Dios no por un beneficio, sino por amor, ¿verdad? Por amor a la palabra del Señor, por amor a Dios. Él enseñaba la palabra del Señor. Y estos hermanos empezaron a apoyar a Pablo, perdón. Entonces, esto es algo importante que debemos nosotros aprender. Hay hermanos, ¿verdad? Tengo un testimonio de una persona, hermanos, de que un hombre conoció a una mujer cristiana, ¿verdad? Pues el hombre le atrajo a la mujer, empezó a hablarle, pues al final, pues la mujer le dio, ¿verdad? Su consentimiento para que anduvieran. Entonces ella lo lleva a su congregación donde ella se congregaba, y este hombre se da cuenta ahí, ¿verdad? Que ahí lo que hacen es estarle sacando el dinero a las personas, les ponen una cierta cantidad que tienen que llevar, que tienen que estar dando cada semana. Entonces este hombre ve todas esas cosas y dice, pues yo no soy de aquí, ¿verdad? Con trabajo yo voy sobresaliendo cada día con lo que gano, y aquí tengo que venir a dejar, ¿verdad? Lo que ellos me están pidiendo. Entonces este hombre se va de ese lugar, habla con la mujer, y la mujer decide mejor terminar la relación y no dejar su congregación, ¿verdad? Entonces, nos dicen que esa mujer, ¿verdad?, a veces se truena los dedos para poder llevar lo que se le está pidiendo ahí, hermano. Y no solamente esa historia, hay varias historias, hermanos, que nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, de que se está desviando, ¿verdad?, el liderazgo de la sana doctrina, que no están enseñando, ¿verdad?, que lo que nosotros estamos haciendo debe ser por amor, no por alguna ganancia, como nos enseña aquí Pedro, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio. No podemos nosotros estarle pidiendo a las ovejas, ¿verdad? Tú vas a traer tanto tal día, se te va a pedir esto, porque eso no nos enseña la Biblia, hermanos, ¿verdad? Eso no nos enseña la Biblia. En Primera de Timoteo nos enseña cuáles son los requisitos, dice, de un obispo. Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 3:1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo
envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio entre los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, ¿no? Aquí nuevamente el apóstol, ¿verdad?, nos enseña cuáles son los requisitos de un obispo, ¿verdad? De un hombre que ministra, que enseña la palabra de Dios, hermano. Entonces, nosotros aquí nos damos cuenta cómo debe de ser un hombre que está al frente, nos está guiando, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos van a caer al pozo, ¿verdad? Entonces, debemos de ver quién es el que nos guía, quién es el que está liderando, ¿verdad? El lugar en donde nosotros nos estamos congregando, el lugar en donde nosotros vamos a alabar a Dios. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos cómo debe ser un obispo, cómo debe ser un hombre que tiene un cargo, ¿verdad?, en una congregación, hermano. Y más adelante en 1 Pedro 5 dice en el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, ¿verdad? No vamos a nosotros a querer sobrepasar la autoridad, porque hay autoridad también, ¿verdad?, que tiene uno. No vamos a permitir también, ¿verdad?, que aquí se hagan cosas que son indebidas. Todo hay reglas, hermanos, ¿verdad? Hay que llevar reglas, hay que seguir las reglas que tiene el pastor líder aquí, obedecerlas, ¿verdad? Pero también no por eso vamos a querer sobrepasar nuestra autoridad con las ovejas que están aquí congregándose, ¿verdad? Entonces aquí es lo que les enseña Pedro, no teniendo señorío sobre ellas, sobre los que están a vuestro cuidado, sino sean un ejemplo de ellos, ¿verdad? Para que ellos también, ¿verdad?, puedan ellos decir, no, pues yo quiero ser también como mi pastor, ¿verdad? O sea que nosotros debemos de ser ejemplo, hermano, ejemplo de ustedes, ¿verdad? Porque yo puedo estar parado aquí al frente, puedo estar enseñándoles, predicando la palabra del Señor, pero ¿cómo vivo allá afuera? ¿Cómo me conduzco? ¿Cómo me comporto allá afuera? ¿Verdad? Imagínense que uno de ustedes me viera allá afuera, que me estoy fumando un cigarro, me estoy tomando unas cervezas. ¿Creen que ese sería un buen ejemplo? Claro que no, ¿verdad? Yo debo ser ejemplo para ustedes, porque este lugar, hermanos, yo lo entiendo así, que debemos de respetarlo. Este púlpito, ¿verdad? Al nosotros estar aquí parados debemos de vivir una vida consagrada al Señor, alejados del pecado, alejados de todas las cosas del mundo que contaminan, ¿verdad?, nuestras vidas. Entonces, algo importante que nosotros como servidores del Señor nos guardemos, nos cuidemos para que seamos ejemplo para todos ustedes, hermanos. Es lo que la palabra del Señor nos enseña, lo que Pedro está exhortando aquí a estos hombres, ¿verdad? A estos ancianos, ¿verdad? Porque nosotros solamente predicamos la palabra del Señor, hermano. Nosotros solamente les compartimos el mensaje. Muchas veces lo ha dicho mi pastor, ¿verdad? Yo solamente les expongo la palabra, ¿verdad? Ya es de cada uno de los que estamos aquí si queremos poner en práctica lo que se nos enseña. Nosotros no podemos hacer, ¿verdad?, que la semilla que es sembrada dé fruto, hermano, porque eso solamente lo hace Dios. Nosotros enseñamos, compartimos el mensaje y la palabra del Señor nos enseña que Él es el que hace que esa semilla, ¿verdad?, dé fruto. En 1 Corintios 3, hermano, nos enseña Pablo que es Dios mismo el que hace que esa semilla dé fruto, que nosotros solamente somos colaboradores, ¿verdad? 1 Corintios 3, 6 al 8. Dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, ¿verdad?
Entonces, nosotros al estar predicando, enseñando la palabra, hermanos, aquí nos enseña Pablo, ¿verdad? Que ni el que planta es algo, ni el que riega, ¿verdad? Yo puedo ir y compartirle la palabra a una familia y ellos aceptan, ¿verdad? La palabra, aceptan el Evangelio, reciben a Cristo y puede ir otro hermano y empezar a regar, ¿verdad? Esa semilla, empezar a ministrarles, empezar a seguirles dando la palabra de Dios. Pero nos enseña la Escritura que es Dios mismo el que hace que esa semilla dé fruto. No es nada el que planta ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento a esa semilla. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces nosotros no debemos de decir, le gané tantas almas para el Señor. Yo gané tantas almas. No, el Señor mismo es el que hace toda la obra, hermano. Y desde el principio, Él es el que ha hecho toda la obra. Recuerden, Adán falló, desobedeció con su mujer. Fueron que tuvieron que salir, perdón, del huerto, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que ahí estaba también el árbol de la vida. Pero ellos no quisieron comer del árbol de la vida. Quisieron comer del árbol que se les había prohibido comer. Y Dios los tuvo que sacar del huerto para que no comieran del árbol de la vida. Porque si no iban a vivir eternamente, ¿no? Entonces son sacados de ahí, hermanos. Los saca el Señor del huerto del Edén, ¿verdad? Entonces ellos se tienen que salir de ese lugar, que era un lugar maravilloso. Ahí no había necesidad de nada, ¿verdad? Dice que el Señor plantó árboles frutales. Había infinidad de árboles frutales, hermano, en lo cual el hombre y la mujer se alimentaban ahí. Pero por la desobediencia sabemos que ellos tuvieron que salir de ese lugar maravilloso, de ese lugar que Dios había puesto para que ellos lo labrasen, lo cuidasen, ¿verdad? Para que señorearan sobre los animales, para que señorearan sobre los peces del mar, ¿verdad? A ese hombre se le había dado el cuidar de ese huerto. Se le había dado, ¿verdad? Que él labrarse ese huerto. Pero a veces es más tentador el pecado, ¿verdad? Ir a la desobediencia, hermano, que hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Que obedecer la palabra del Señor, como aquí se nos muestra, que debemos de ser nosotros ejemplo de la grey, de las ovejas, porque nosotros mismos podemos llevar, hermanos, a una persona al infierno, podemos desviarla del camino del Señor por nuestro comportamiento, por nuestra conducta. Bueno, si el pastor lo hace, ¿por qué yo no? Si él peca, ¿por qué yo no lo voy a poder hacer? Él es el líder, es el que nos enseña, ¿verdad? Entonces, debemos de tener cuidado y no solamente, hermanos, eh, liderar, ¿verdad? Una congregación, sino también cómo lideramos nuestro hogar. Hermanos, me vino este pensamiento, nos fue a visitar apenas un hermano pastor que tenía años que no lo veíamos. Ese hombre nos empezó a visitar cuando nosotros nos convertimos. Ese hombre, siervo del Señor, ¿verdad? Iba, nos animaba, él no sabía que nos congregábamos, ¿verdad? Se le había dicho que no nos congregábamos y él empezó a visitarnos, nos empezó a animar, nos empezó a, a llamar que nos congregáramos con ellos hasta que un día le dije, pastor, le agradezco mucho su invitación, ¿verdad? Sus visitas, no por lo que yo le voy a decir, quiero que usted deje de venir, usted es bienvenido, ¿verdad? Pero nosotros nos congregamos en una iglesia, estamos contentos, estamos felices ahí y pues vamos a seguir ahí. Y apenas llegó a la casa, hermano, estuvimos platicando, fue de mucha bendición para nuestras vidas, para mí, para mi esposa, ¿verdad? Lo que estuvimos ahí conversando y hablamos sobre este punto, la familia. ¿Cómo estamos nosotros liderando nuestra familia, hermano? Estamos preocupados por nuestra familia y eso llegó mucho a mi corazón, hermano, ¿verdad? Estoy preocupado yo por mi familia o estoy dejando a un lado mi familia, ¿verdad?
por poner más atención en las cosas de Dios. Y yo no digo que sea malo, hermanos, que sea malo que yo ponga más atención a las cosas de Dios que a mi familia, pero sí me llegó y yo creo que fue Dios también el que habló a mi vida, que debo de ocuparme también. Dice la palabra del Señor que para todo hay tiempo, ¿verdad? Para todo hay tiempo, entonces debemos de tener cuidado cómo estamos guiando a nuestra familia. Les estamos enseñando la palabra de Dios, porque es lo principal, ¿verdad? No solamente nosotros como líderes, sino ustedes hermanos como hijos de Dios, que son cabeza del hogar, están enseñando a sus hijos la palabra de Dios, toman tiempo, ¿verdad?, para hablar con ellos sobre la palabra de Dios, con su esposa, con los hijos, ¿verdad? Un rato, una tarde, leer la palabra de Dios, orar juntos. Esos son los puntos que estuvimos tocando con ese varón de Dios y llegó mucho a mi corazón todo eso que estuvimos hablando, ¿verdad? Que debo de poner también yo más atención, mucho más atención, ¿verdad? A mi familia, claro, sin descuidar las cosas de Dios, porque es algo que yo quise, ¿verdad? Quise servir al Señor, quise tomar este paso para poder yo crecer para la obra del Señor, para algún día poder también ministrar una congregación, una iglesia, si el Señor así lo desea, si el Señor lo permite, ¿verdad? En algún momento. Pero primeramente lo que yo aprendí en esa visita de este varón, que debo yo de ser ejemplo en mi hogar, hermano. Ese es lo principal, que debemos nosotros ser ejemplo en nuestro hogar. No solamente aquí que seamos nosotros, ¿verdad?, ejemplo de ustedes, sino que ejemplo de mis hijos. Un ejemplo también, ¿verdad?, para mi esposa, un ejemplo para mis vecinos, las personas que me rodean cada día. Esa es la importancia, hermano, de nosotros como hijos de Dios. No nada más vamos a ser buenas personas cuando estamos aquí reunidos ante la presencia del Señor, porque sabemos que el Señor está aquí, nos visita, ¿verdad? La palabra dice que donde estén dos o tres congregados, Él ahí estaría. No nada más vamos a venir y comportarnos de buena manera aquí, sino en nuestro hogar, con nuestros vecinos. Ya no vamos a pelear con ellos. Vamos a ser un ejemplo para ellos también, para que a través de nuestro comportamiento ellos busquen de Cristo. Ellos busquen a Dios, ¿verdad? Y digan, yo quiero vivir como esa persona. Yo quiero tener una familia como la tiene esa persona, que son diferentes, van, sirven a Dios, regresan, oran, platican con sus hijos, ríen, conviven, ¿verdad? Entonces esto, hermanos, llegó mucho a mi corazón y son cosas que yo quiero poner en práctica, son cosas que yo quiero hacer, ¿verdad? Para que mi familia sea bendecida, que seamos bendecidos todos en familia, hermanos. Ese es lo que también se nos enseña aquí, porque aquí somos una familia, somos miembros de un cuerpo, ¿verdad? Y aquí debemos nosotros de amarnos unos a otros, hermanos. Dice la palabra que oremos unos por otros. Es algo muy importante, estar preocupado por lo que le pasa a mi hermano, le pasa a mi hermana. Y nosotros como líderes, hermanos, debemos de poner el ejemplo, ¿verdad? Debemos de ser ejemplo. Me comenta mi esposa, hace semanas atrás, meses atrás, estuvo enferma Camila y no pudieron venir a algunos servicios. Si en un momento le hablé y le bueno, ya voy para la casa, ¿cómo estás? Dice, acaba de venir el pastor y su esposa. Dice, me sorprendieron, dice, llegaron, nos vinieron a visitar, vinieron a ver cómo estaba Camila. Digo, ¿en serio? Dice, sí, dice, acaban de venir. Hermano, nosotros debemos de poner el ejemplo, ¿verdad? Si se les dice, vamos a visitar a los hermanos que estén enfermos, pero el líder, ¿verdad? Debe de ir por delante siempre. Debe de poner el ejemplo, ¿verdad, hermano? Y es lo que nosotros vamos a ir aprendiendo, tenemos que aprender día a día, ¿verdad? Que no es solamente obligación del pastor, sino de todos, hermano. Como cuerpos, como miembros, perdón, del cuerpo de Cristo, todos tenemos esa obligación, preocuparnos por un miembro, ¿verdad? Yo no puedo estar aquí tranquilo si una mano, ¿verdad?, me está fallando o me duele, no la puedo ni levantar, ¿verdad?
ya no trabaja, ya no hace uno las cosas adecuadamente, ya no trabaja uno igual. Pero en cambio, cuando todos nuestros miembros trabajan a su ritmo, ¿verdad? Todo, todo sale bien, ¿verdad? Podemos trabajar bien, nos sentimos bien, pero cuando, perdón, hermano, cuando un miembro está lastimado, un miembro nos anda fallando, pues nos sentimos mal. Y es así como trabaja el cuerpo de Cristo, hermano, ¿verdad? Entonces vamos a seguir adelante. Nosotros debemos de ser ejemplo, ¿verdad? De la grey. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible, la corona, perdón, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gloria a Dios, hay una corona, hermanos, ¿verdad? Una corona los alienta aquí Pedro a esos ancianos, a esos líderes. Cuando aparezca el líder de los pastores, ¿ya? Ustedes recibirán, dice, recibirán la corona incorruptible de gloria. Pero no la van a poder recibir o no la vamos a poder recibir si no estamos haciendo la voluntad de Dios, si no estamos enseñando la palabra como nos la dejó el Señor, ¿verdad? ¿Creen que recibiríamos nosotros la corona incorruptible si no enseñamos la palabra correctamente? Si estamos engañando a las personas. Yo creo que no, hermanos. Entonces debemos de hacer la obra, ¿verdad? Bien como el Señor quiere que se haga. ¿Para qué? Para que cuando aparezca, dice Pedro, el príncipe de los pastores, vosotros reciban la corona incorruptible. Anima aquí Pedro a los ancianos, ¿verdad? Hagan bien su trabajo, cuiden bien de estas ovejas, de los hermanos. No lo hagan por alguna ganancia, por algún beneficio propio, porque hay recompensa para el que hace bien su labor. Para que el que está haciendo bien la obra del Señor, hay grandes recompensas. Pero no solamente para el que enseña, para el que ministra, hermano, sino para todo aquel, dice la palabra, que espera la venida del Señor. Y eso nos lo enseña la palabra en segunda de Timoteo 4:8, hermanos. Segunda de Timoteo 4:8. ¿Ya están ahí, hermanos? Segunda de Timoteo 4:8 dice la palabra del Señor. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todo aquel que ama la venida del Señor, hermanos, también se le va a dar una corona. Aquí sabemos que Pablo ya estaba, dice, para ser sacrificado. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ese hombre, hermanos, sabemos que, vuelvo a repetirle, ese hombre trabajó incansablemente, levantó muchas iglesias, ganó muchas almas para el Señor. Entonces aquí este hombre ya está, dice, para ser sacrificado. Sabía que en cualquier momento tenía que partir con el Señor, perdón, ¿verdad? Tenía que partir con el Señor, pero para él no era una tristeza, ¿no? Sabemos que Pablo decía que para él era mejor estar con el Señor. Era mejor estar con el Señor que estar aquí, ¿verdad? Pero dice, pero por causa de ustedes, dice, gracias, por causa de ustedes, dice, me es necesario quedarme aquí todavía. Porque había a lo mejor hermanos que aún no estaban creciendo, ¿verdad?, en el conocimiento de la palabra. Había hermanos que a lo mejor aún su fe, ¿verdad?, no crecía, los veía muy inconstantes,
no veía que estuvieran madurando. Entonces él dice, es necesario, ¿verdad?, que por ustedes yo me quede aquí. Pero llegó el tiempo, hermanos, donde dice, ya estoy yo para ser sacrificado. Ahora sí voy a partir con el Señor, ahora sí voy a estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Porque dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Si usted ama la venida del Señor, si usted anhela, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo venga, hermano, usted va a recibir una corona. Usted va a ser coronado, ¿verdad? Nosotros no debemos de tener temor en aquel día, hermanos, cuando seamos arrebatados, porque para nosotros es un día maravilloso. Vamos a salir, ¿verdad?, de este mundo que está lleno de maldad y vamos a estar ahora delante de la presencia del Señor. Vamos a recibir las recompensas, ¿verdad?, por haber guardado la fe. Entonces, hay recompensas, hermano, por hacer bien la obra del Señor, ¿verdad? Aquí Pedro les habla a estos ancianos, ¿verdad? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible. El príncipe de los pastores, hermanos, ¿quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo mismo, ¿verdad? Juan 10:11 nos enseña que el Señor Jesucristo, él mismo dijo, yo soy el buen pastor, ¿verdad? Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y es lo que hizo, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. Dio su vida por nosotros, ¿verdad? Dice que Él murió en esa cruz para que nosotros pudiéramos tener, ¿verdad?, nosotros acceso, ¿verdad?, al Padre, pudiéramos tener nosotros vida eterna. Él es el pastor, dice, de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo dio su vida, hermanos, por nosotros, para que nuestros pecados fueran redimidos, para que Dios, ¿verdad?, nos perdonara de todos nuestros pecados a través, ¿verdad?, de la sangre de Cristo. Él es el que ama a esas ovejas, ¿verdad? Él es el que dio su vida por las ovejas. Puede que nosotros no vamos a dar la vida por las ovejas, pero debemos de cuidarlas, debemos de alimentarlas, ¿verdad?, con palabra buena, con un buen alimento, es lo que debemos de hacer, porque es lo que se le dio, se le encargó a Pedro, ¿verdad? Y Pedro está pidiendo aquí a estos ancianos que cuide del rebaño del Señor, para que cuando el Señor, el príncipe de los pastores aparezca, dice, reciban esa corona que Dios tiene para todo aquel, ¿verdad?, que ama su venida, para todo aquel que está haciendo la obra bien del Señor, hermanos. Lo que la palabra de Dios nos enseña. Y aquí también le habla en el 5, le habla a los jóvenes, igualmente jóvenes, estad sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Verdad? Aquí ahora ya no les habla solamente a los ancianos, a esos líderes, sino que les habla a los jóvenes, ¿verdad? Jóvenes, dice, estad sujetos a los ancianos. Y todos, dice, y aquí habla ya, ¿verdad? Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Aquí ya Pedro, ¿verdad?, habla a los jóvenes y habla a toda la congregación. A los jóvenes les pide, ¿verdad?, que se sujeten a los ancianos. Pero no porque los jóvenes se sujeten
a los líderes, ¿verdad? Uno va a abusar de esa autoridad que uno tiene sobre los jóvenes, sino que debe de hacerlo uno con amor y con sabiduría, ¿verdad? Guiar a los jóvenes, enseñarles, ¿verdad? Lo que es bueno para ellos, lo que no es conveniente para ellos, que ellos estén sujetos a los líderes que están guiando, ¿verdad? Al rebaño del Señor, es lo que Pedro les pide aquí a la juventud. Y de ahí habla, ¿verdad? A toda la congregación, hermanos. Dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Todos sumisos, dice el apóstol, todos sumisos unos a otros, ¿verdad? La palabra sumiso se refiere a la obediencia, a ser dócil, a acatar las órdenes de otro, ¿verdad? Como los líderes, como aquí el pastor líder, ¿verdad? Les vuelvo a repetir, hay reglas en este lugar, ¿verdad? Por las cuales nos tenemos nosotros que acatar a él, a esas reglas que hay en este lugar. Y todos, hermanos, creo que es algo bueno, ¿verdad? Que todos estemos en un mismo sentir, que todos vengamos a este lugar con un mismo sentir, en alabar a Dios, en obedecer la palabra de Dios para que todo esto crezca. Porque cuando hay indiferencias, ¿verdad? Unos piensan en una cosa, otros piensan en otra cosa, como cuando decía Pablo, dice que unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿verdad? Pero ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Dice. Pero cuando todos estamos en un mismo sentir, todos queremos ser obedientes a la palabra de Dios, todos queremos estar en sumisión a la palabra de Dios, nos vamos a someter al líder que nos está guiando conforme a la palabra de Dios. Pues es importante y se les invita, ¿verdad?, a que estemos estudiando, escudriñando la palabra cada día, para que sepamos si los líderes nos están guiando conforme a la palabra de Dios. Se está enseñando, se está practicando en realidad lo que la Biblia enseña en este lugar, ¿verdad? Entonces, debemos de estar en sumisión, hermanos, en obediencia a nuestros líderes. Dice que porque Dios resiste a los soberbios, dice, pero da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes, hermanos. Entonces, cuando en una congregación hay humildad, creo que las cosas van a crecer rápidamente, ¿verdad? Todos vamos a estar en un mismo sentir y todos vamos a querer, ¿verdad? Estar aquí, alabar al Señor en un mismo sentir, vamos a querer estar reunidos, porque cuando empiezan los problemas, hermanos, cuando hay problemas, cuando ya los hermanos empiezan a dividir, cuando ya no se siente uno a gusto en un lugar, muchos se empiezan a ir, se empiezan a apartar de la congregación, ¿verdad? Eso lo vimos nosotros, hermanos, ahí en una congregación que está cerca de donde vivimos. Empezó a haber problemas, empezaron a haber murmuraciones de los hermanos, de los líderes, y la gente se empezó a separar, se empezó a dividir, ¿verdad? Levantaron una iglesia acá, de ahí había otra acá, y empezó algunos a prosperar, ¿verdad? Lentamente, algunos definitivamente dejaron de hacer los servicios, ¿verdad? Entonces, debemos de reunirnos aquí, pero con humildad, hermano. ¿Recuerdan cuando los apóstoles preguntaban, oye, ¿y quién será el mayor? ¿Quién va a ser el mayor allá en el reino de los cielos? Y el Señor Jesucristo les aclaró, el que quiera ser mayor allá, ¿verdad? Tiene que servir, tiene que hacerse menor, ser más pequeño que todos. El que quiera ser mayor en el reino de los cielos, tiene que hacerse más pequeño, tiene que servir aquí. Entonces nosotros estamos aquí para servir, hermanos. No porque tengamos un cargo vamos a sentirnos superior a nadie, ¿verdad? Estamos aquí para servir, para instruir, para enseñar, ¿verdad? A los congregantes. Vamos a seguir adelante. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo principal
Y creo que esto es lo principal de todo lo que venimos leyendo, hermanos, humillarnos ante la presencia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el que pone en nosotros, dice la palabra, el querer y hacer las cosas. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y eso es lo que debemos de hacer, tanto como congregantes, tanto como líderes, no dejar, hermanos, ¿verdad?, de humillarnos ante la presencia de Dios. No olvidar que Él es el principal de todo lo que se está haciendo en cada congregación, en cada iglesia, en cada templo. Él es el principal, hermano, nos reunimos por Él, ¿verdad? Nos reunimos para darle gloria a Él, para exaltarlo a Él. No venimos a ver a un hombre, venimos a alabar al Dios Todopoderoso. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No nada más algunas cosas se las vamos a dejar a Dios y otras cosas creemos que nosotros somos hábiles, somos fuertes para resolverla. Toda, dice Pedro, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Estamos pasando por una crisis, estamos padeciendo problemas. Debemos de llevar todo eso al Señor, hermano. Toda nuestra ansiedad llevarla ante la presencia de Dios. No debemos de olvidar cada día estar arrodillándonos delante de la presencia de Dios, pidiéndole que Él nos guíe en todo lo que nosotros nos propongamos hacer cada día, hermanos, ¿verdad? Porque dice que Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Llevemos todas nuestras cargas delante de la presencia de Dios. Porque si dejamos, hermanos, de humillarnos ante la presencia de Dios, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra de Dios, dejamos de ayunar, podemos caer en tentación. ¿Recuerdan, hermanos, lo que le pasó a David? Ese hombre que dice la palabra que era conforme al corazón de Dios. Ese hombre, hermanos, dice la palabra del Señor que vio a una mujer, dice, que se bañaba, ¿verdad?, en el río, dice. Y ese hombre, hermanos, dice que ese hombre la codició, ¿verdad? Al ver a esa mujer, la codició y dice que como él era el rey, él tenía el mando, ¿verdad? Dice que llamó a esa mujer y estuvo con ella, hermano. ¿Qué creen que haya pasado, verdad, en la vida de ese hombre? ¿Por qué ha de haber fallado ese hombre? ¿Por qué ha de haber pecado? Ese hombre tenía un harén de mujeres para él ahí, hermano. Pero ese hombre vio a otra mujer, sabemos que esa mujer era una mujer casada, la codició, la mandó traer, estuvo con ella, ¿verdad? Y después la despidió, la mandó a su casa. Sabemos que esa mujer quedó embarazada de David. Cuando él se entera, hermanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Manda a traer a su esposo. Lo manda a traer, su esposo estaba en la guerra. Dice la palabra de Dios que empezó a hablar con él, empezaron a tomar algunos tragos, pensando que este hombre, ¿verdad?, ya con algunas copas encima, iba a ir a su casa. Era el plan de David, ¿verdad?, que este hombre, ya estando con algunas copas encima, fuera a su casa, estuviera con su mujer, y ahí se iba a acabar el problema. Pero ¿qué hizo este hombre, hermanos? Él fue y se quedó ahí mismo, ¿verdad? No fue a su hogar. Ese hombre dijo, ¿cómo es posible que yo vaya a ir a mi hogar y mis hermanos, mis amigos allá están peleando por Israel? Al enterarse David que este hombre no fue, lo vuelve a llamar, lo embriaga, ¿verdad? Le sigue dando de tomar, dice, este hombre ahorita, seguro que se va, ¿verdad? Pero no fue así. Cuando Dios, hermanos, va a desenmascarar el pecado, lo va a hacer. Hagamos lo que hagamos, hermanos. Entonces, David, al ver que ese hombre insistía en quedarse ahí, ¿qué hace?
lo manda otra vez al campo de batalla, manda una carta, ¿verdad?, al encargado, al coronel de los soldados, con el mismo Urías, ¿verdad? Manda esa carta y le dice, pon a Urías al frente, dice, y cuando se venga la batalla, cuando se vengan los hombres sobre él, déjenlo solo para que muera. Pecó, ¿verdad? Y asesinó a ese hombre, ¿no? Cuando uno deja de tener esa comunión con Dios, hermanos, ya las cosas parecen normal. Ya las cosas, hermanos, las hacemos, ¿verdad? Como si fuera algo normal. Yo creo que David dejó ahí de tener esa comunión con Dios, dejó de orar, dejó de arrodillarse ante la presencia de Dios y se le hizo fácil, yo soy el rey, puedo hacer lo que se me plazca. Tomó esa mujer, pero vinieron las consecuencias, ¿verdad? Viene el profeta y le dice, David, ¿qué te parece? Dice, un hombre rico, dice que tenía abundancia de ganado, ovejas, dice, viene un hombre a visitarlo y él dice, en vez de sacrificar a una de sus ovejas, va y le quita a un hombre que solo tenía una ovejita, dice, le quita su oveja y la sacrifica para dar de comer a la visita que él tenía. David se enfurece, hermano, se enfurece y dice, tal hombre, dice, debe de morir en este momento. ¿Qué le dice el profeta? Ese hombre eres tú, David. Ese hombre eres tú. Por tanto, viene el juicio a la casa, a la vida de David. Sabemos que murió ese niño, ¿verdad? El cual esa mujer tuvo por el pecado que hubo entre David y esa mujer. Murió ese pequeño. Entonces, al dejar nosotros de tener comunión con Dios, ¿verdad? Porque eso empieza poco a poco, hermanos. Dejamos de orar un día, dejamos de orar 2 días, 3 días, y se nos va haciendo costumbre. Dejar de humillarnos ante la presencia de Dios. A ratito empezamos a hacer cosas que nos parecen normales, pero que no son normales en un hijo de Dios. Por eso aquí Pedro exhorta, ¿verdad?, a los ancianos, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. No dejen de humillarse ante Dios, no dejen de orar, no dejen de estar leyendo, ayunando, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, hermano. Lleven todas sus cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Para Dios no hay cosa imposible, hermanos. Para Dios no hay cosa imposible y Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escucha. Pero Él quiere que nosotros vayamos al trono de la gracia, hablemos, le digamos cuáles son nuestros problemas, nuestras angustias, ¿verdad? Entonces, en el versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Después, ¿verdad?, les lanza ahí. ¿Por qué les está diciendo que se humillen ante la presencia de Dios? Porque dice que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Por eso les exhorta que no dejen de humillarse ante la presencia de Dios. Porque el diablo, hermanos, no descansa. Él anda nada más viendo, ¿verdad?, al cristiano que ya está débil, el cristiano que no ora, que no ayuna, que no lee. Pero aquí les da la solución, dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No solamente nosotros padecemos, no solamente nosotros tenemos problemas, sino que todos nuestros hermanos en todo el mundo están padeciendo las mismas cosas que podemos estar padeciendo nosotros, ¿no? O dice, resistan firme en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en todo el mundo también están padeciendo lo mismo, no nada más son ustedes, todos nuestros hermanos están padeciendo lo mismo. Y más el Dios de toda gracia, que nos llamó
a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es solo un tiempo, hermanos, los padecimientos. Es solo un corto tiempo lo que vamos a padecer. ¿Cuántos años, cuántos meses? No lo sé. Pero aquí dice que es por un corto tiempo, ¿verdad? Mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca, hermanos, porque Dios todo lo que estamos padeciendo, Dios todo lo hace para nuestro bien, hermanos. Porque Dios quiere hacer de nosotros una vasija para un uso honroso, ¿verdad? Es como el oro cuando lo echan al fuego, el oro no se deshace, no se desvanece, no se quema. El oro, hermano, se purifica en el fuego. Y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a pasar por el fuego, es necesario. ¿Pero para qué? Para purificarnos. Es necesario, hermanos, que pasemos por el desierto. Pero aquí nos enseña Pedro que no nada más nosotros estamos atravesando pruebas, enfermedades, dificultades, problemas económicos, emocionales, sino que todos nuestros hermanos en todo el mundo están padeciendo lo mismo, ¿verdad? Pero nos enseña que resistamos firme en la fe. Y va a llegar el tiempo en que Dios, hermanos, Dios mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer en su gracia. Es solo un proceso que cada cristiano tiene que pasar. Todos lo tenemos que pasar, hermanos, como hijos de Dios. Todos tenemos que atravesar el desierto, ¿verdad? Pero es solo por un poco de tiempo. Y aquí acaba Pedro, hermanos, saltando al Señor. Y a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él es el que merece toda la gloria. Él es el que merece toda la honra, toda la alabanza, toda nuestra adoración, porque Él es el único Dios verdadero, grande y fuerte, hermanos. A Él debemos de alabarle, a Él debemos de llevar todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones, porque todo lo que estamos padeciendo, hermanos, todo, dice la palabra del Señor, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todo lo que estemos pasando, hermanos, es porque Dios está trabajando con nosotros. Dios está tratando de hacer de nosotros una vasija, hermanos, una vasija para uso honroso. A Él sea toda la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre, Señor.